tras la repentina muerte de mi padre, Eustatios, debido a una enfermedad inesperada, mi mundo se vino abajo. La empresa familiar, que él tanto había luchado por mantener a flote, había acumulado una deuda impresionante de $2 millones. Mi madre, Calliope, y mi hermano, Paedros, tomaron el control de la situación sin siquiera consultarme. Decidieron cómo manejar la herencia de mi padre, pero me dejaron la mayor parte de la deuda, como si fuera solo mi responsabilidad. Mi nombre es Nefeli, tengo 24 años, soy soltera y trabajo como profesora en una guardería. Aunque me gradué de una universidad de 2 años, siempre he vivido con mis padres y mi hermano Paedros. Desde nuestra infancia, Paedros y yo nunca nos llevamos bien. Mientras él asistió a una prestigiosa universidad, siempre me menospreció por haber elegido una institución menos reconocida. Su arrogancia se manifestaba en burlas constantes sobre mi personalidad modesta y mi apariencia común. Con esa pinta tan sencilla y sin credenciales impresionantes, ¿quién querría estar contigo?, solía decirme Paedros, con esa sonrisa burlona que me helaba el alma. A pesar de sus crueles comentarios, mantenía en secreto que tenía un novio, Apollón, para evitar más críticas. Las palabras de Paedros solían herirme, y aunque no se lo decía a nadie, a veces me encontraba sola en mi habitación llorando en silencio. Sin embargo, con el tiempo aprendí a ignorarlas, o al menos a no dejar que me afectaran tanto. Ahora estoy orgullosa de mi trabajo, encontrando alegría en enseñar y ver el crecimiento de los niños bajo mi cuidado. Una tarde, mientras tomaba un café en la cocina, mi madre, Calliope, entró con esa mirada altiva que siempre reservaba cuando quería hablar de Paedros. Nefeli, ¿has escuchado las últimas noticias sobre tu hermano? Lo acaban de nombrar gerente en su empresa. ¡Qué orgullo para la familia!, y dijo con emoción, mientras sus ojos brillaban de orgullo desmedido. Es bueno que le esté yendo bien, respondí con una sonrisa forzada, sabiendo que cualquier comentario sobre mi propia vida sería ignorado. Mi madre nunca perdía la oportunidad de ensalzar a Paedros, mientras yo siempre era relegada al segundo plano. A pesar de todo, mi padre, Eustatios, siempre estuvo de mi lado. Cada vez que mi madre daba bocadillos exclusivamente a Paedros, mi padre compartía los mismos conmigo en secreto. Recuerdo una tarde en particular, poco antes de su enfermedad, cuando me llamó a su despacho con una sonrisa en el rostro. Nefeli, ¿puedes venir un momento?, me dijo desde la puerta. Cuando entré, lo encontré con un pequeño plato de pastel que mi madre había reservado solo para Paedros. Aquí tienes, cariño. No digas nada a tu madre, pero quería que probaras este pastel. Estoy muy orgulloso de ti, nunca olvides eso, me dijo mientras me entregaba el plato. Sus palabras me llenaron de una calidez que pocas veces sentía en nuestra casa. Para mi padre, yo siempre había sido importante, y su apoyo me daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando me sentía menospreciada. Sin embargo, la situación económica de la empresa que mi padre dirigía no era buena. Los problemas financieros habían comenzado a crecer, y aunque él luchaba incansablemente por mantener el negocio a flote, la presión lo estaba consumiendo. Paedros, en cambio, decidió abandonar la empresa de nuestro padre, alegando que no podía trabajar para una empresa tan pobre y aceptó un empleo en otro lugar. No puedo estar atado a un barco que se hunde, dijo Paedros una noche en la cena, mientras cortaba su filete con la elegancia que tanto alardeaba. Eustatios, si no solucionas lo del déficit pronto, no podré comprar ese bolso que tanto me gusta, añadió mi madre, ajena al dolor evidente en el rostro de mi padre. Yo observaba en silencio, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi padre estaba siendo aplastado por la presión, y ni mi madre ni mi hermano parecían darse cuenta. No podía entender cómo podían ser tan insensibles ante alguien que había hecho tanto por nosotros. ¿Cómo puedes decir eso, Paedros? Es nuestro padre, está haciendo todo lo que puede, intervine con un tono firme, sin poder contener mi frustración. Y no te metas, Nefeli. No entiendes de negocios, así que mejor no opines, replicó Paedros con desdén, mientras mi madre lo apoyaba asintiendo en silencio. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi padre, exhausto por el trabajo y la preocupación, colapsó en la oficina. Fui la primera en enterarme, ya que el personal de la empresa me llamó directamente. Sin dudarlo, corrí al hospital,
donde el médico me dio las peores noticias. Mi padre había sufrido una insuficiencia cardíaca aguda y sus días estaban contados. Ni mi madre ni Paedros hicieron el esfuerzo de ir a visitarlo. Estoy ocupada, fue la única respuesta de Calliope cuando le pedí que viniera al hospital. Y Paedros, como siempre, estaba demasiado ocupado con su nuevo trabajo como para preocuparse por el hombre que nos había dado todo. Días después, mientras sostenía la mano de mi padre, él abrió los ojos brevemente. «Papá, estoy aquí, por favor, quédate conmigo», susurré entre lágrimas, pero él solo me miró con una expresión distante antes de cerrar los ojos para siempre. El funeral fue una experiencia surrealista. Mi madre y Paedros no mostraron más que desdén, más preocupados por las deudas que por la pérdida de mi padre. «Las herencias traen consigo deudas», dijo mi madre con frialdad, como si la vida de mi padre no hubiese significado nada. «Tengo una idea», dijo Paedros, mirándome con una sonrisa sarcástica. «¿Por qué no heredas todo, Nefeli? Sería justo que te hicieras cargo de la deuda, ya que papá te quería tanto». «Eso es cierto», añadió mi madre. «Es hora de que te hagas responsable». Increíblemente, ambos estaban tratando de cargarme no solo la herencia, sino también las deudas de mi padre. Sabía que debía mantener la calma. Mi padre me había confiado un plan antes de morir, y era el momento de ponerlo en marcha. «De acuerdo, asumiré todo el patrimonio, incluidas las deudas», respondí con una voz firme, mientras ocultaba mis verdaderas intenciones. Tanto Calliope como Paedros parecieron sorprendidos por mi falta de resistencia. No entendían por qué estaba aceptando sin luchar, pero pronto descubrirían la verdad. Meses después de vender las propiedades que mi padre había acumulado con tanto esfuerzo, pude pagar la deuda de $2 millones. Con las ganancias restantes y el seguro de vida de $3 millones que mi padre me había dejado exclusivamente a mí, construí una nueva vida. Un día, mientras salía de mi nueva mansión, vi a Paedros acercarse, furioso. «Oh, Nefeli, ¿cómo es posible que estés viviendo aquí? Se suponía que habías heredado una deuda, ¿de dónde salió todo esto?», gritó mientras se acercaba, con el rostro enrojecido de ira. «Es mi casa, Paedros. ¿De verdad te sorprende tanto verme aquí?», respondí con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. «Explícate». «Quiero saber cómo lo lograste», exigió mientras me seguía hasta la puerta. Papá no solo dejó deudas. Antes de morir, había estado acumulando propiedades que vendí en el momento adecuado. Incluso después de pagar la deuda, me quedé con una considerable suma de dinero, expliqué, mientras observaba cómo la furia de Paedros aumentaba. «Esto es absurdo. Si hubiéramos sabido, nunca te habríamos dejado con la herencia», gritó, pero yo solo sonreí. Papá sabía que reaccionarían así, por eso mantuvo todo en secreto. «Ustedes renunciaron a su parte, y ahora es demasiado tarde para cambiar de opinión», respondí con firmeza. Mis palabras lo dejaron sin aliento. Paedros, quien siempre había sido arrogante y prepotente, estaba ahora derrotado. Después de ese encuentro, ni mi madre ni Paedros volvieron a intentar reclamar la herencia. Sin embargo, poco a poco, la vida los llevó a enfrentar las consecuencias de su codicia. Paedros perdió su trabajo, y la relación con mi madre se deterioró. Mientras tanto, yo seguí adelante, casándome con Apollón, el hombre que había estado a mi lado en los momentos más difíciles. Juntos nos mudamos a la mansión, que no solo era una muestra de lo que mi padre había logrado, sino también el inicio de una nueva etapa en mi vida. Paedros y Calliope, por otro lado, no tuvieron la misma suerte. La noticia del despido de Paedros se esparció rápidamente entre nuestros conocidos. Su actitud arrogante y su incapacidad para trabajar en equipo lo llevaron a perder su puesto en la empresa que tanto había alardeado. Incapaz de encontrar otro trabajo acorde a sus expectativas, pasó de la arrogancia al resentimiento. Calliope, que siempre lo había ensalzado, comenzó a perder la paciencia con él. Una tarde, mientras Apollón y yo disfrutábamos del jardín, recibí una llamada inesperada de un antiguo amigo de la familia, un hombre que siempre había estado cerca de nosotros. «Nefeli, pensé que debías saberlo. Paedros y tu madre están pasando por momentos difíciles», dijo con tono preocupado. «¿Qué ha pasado?», pregunté,
aunque parte de mí ya intuía la respuesta. Paedros perdió su trabajo hace meses y parece que no puede encontrar otro. Tu madre, bueno, ella no ha sido precisamente comprensiva. Están enfrentando problemas financieros serios. Calliope ha estado vendiendo sus cosas para sobrevivir. Quería que lo supieras, por si quieres hacer algo al respecto, explicó. Colgué el teléfono, sin saber muy bien cómo sentirme. Paedros y Calliope habían sido crueles conmigo durante tanto tiempo, pero la idea de que estuvieran en la miseria me causaba una sensación amarga. Apollón, que había escuchado la conversación, me miró con comprensión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con suavidad. No lo sé, respondí con sinceridad. Parte de mí siente que debería ayudarles, pero otra parte piensa que esto es el resultado de sus propias decisiones. Nos quedamos en silencio un momento. Apollón, siempre pragmático, finalmente habló. Nefeli, sé que no es fácil. Ellos te han herido, pero lo importante es que no te conviertas en alguien como ellos. Si decides ayudarlos, hazlo desde el corazón, no por obligación. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Finalmente, decidí que no podía intervenir en sus vidas de manera directa. Lo que estaba ocurriendo con Paedros y Calliope era una consecuencia de sus acciones, y aunque podía sentir compasión por ellos, no podía rescatarles de su propia codicia. Mientras ellos se hundían en su propio desorden, Apollón y yo seguimos adelante con nuestros planes. La mansión que construimos se convirtió en un refugio no solo para nosotros, sino también para los niños que deseábamos ayudar. Con el dinero que heredé y las habilidades que mi padre me enseñó, comenzamos a construir un centro comunitario para niños en situación de pobreza. No solo proporcionábamos un hogar seguro, sino también educación y oportunidades que, de otro modo, no tendrían. Cada vez que veía a uno de esos niños sonreír, recordaba a mi padre. Era su legado, su visión de un futuro mejor, lo que me impulsaba a seguir adelante. Sabía que, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de lo que había logrado. Un día, mientras Apollón y yo trabajábamos en el jardín, preparando un espacio para las actividades al aire libre de los niños, vi a lo lejos una figura que me resultaba familiar. Paedros se acercaba, pero no con la arrogancia de siempre. Parecía más pequeño, más abatido. ¿Puedo hablar contigo, Nefeli?, y dijo con una voz que nunca había escuchado antes. No había ni rastro de la confianza altanera que lo había caracterizado. Apollón, siempre atento, me miró, esperando mi decisión. Claro, hablemos, respondí, señalando una banca en el jardín. Nos sentamos, el silencio entre nosotros era palpable. Finalmente, Paedros rompió el hielo. Las cosas no han ido bien para mí, Nefeli. Perdí mi trabajo, y mamá, bueno, las cosas con ella no están bien. He venido a pedirte perdón, por todo. Por cómo te traté, por lo que hice durante la herencia de papá. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quería que lo supieras. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había esperado escuchar una disculpa de él. Pero al mismo tiempo, sabía que esto no lo cambiaría todo. Y gracias por decirlo, Paedros, respondí. Sé que lo que ha pasado entre nosotros ha sido difícil, pero no puedo olvidar cómo nos trataste a papá y a mí. No espero que todo se arregle de inmediato. Él asintió, con los ojos bajos. Y no espero que me perdones, pero quería intentarlo. He estado viviendo con mamá, y cada día es más difícil. Ella me culpa por todo, pero sé que también he tenido parte de la culpa. Me quedé en silencio un momento, considerando mis palabras. Paedros, tú elegiste ese camino. Ahora tienes la oportunidad de elegir otro. Si de verdad quieres cambiar, tienes que empezar por ti mismo. No puedes esperar que mamá cambie o que el mundo te dé una segunda oportunidad si no estás dispuesto a trabajar en ello. Él asintió, con una expresión de resignación. Lo sé. Solo quería que supieras que lo intentaré. Y si alguna vez necesitas ayuda con lo que sea que estés haciendo aquí, me gustaría ayudar. Te avisaré si necesitamos algo. Por ahora, lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti mismo, le respondí, sin prometerle nada más. Después de esa conversación, Paedros se fue,
y yo volví a mi vida. Aunque su disculpa era sincera, sabía que el tiempo y sus acciones serían los únicos que demostrarían si de verdad estaba cambiando. No podía cargar con su redención, eso dependía solo de él. Con Apollón a mi lado, continuamos con nuestra misión. Construimos no solo un centro comunitario, sino también una red de apoyo para los niños y las familias que lo necesitaban. Y cada vez que uno de esos niños lograba superar las dificultades, sentía que el legado de mi padre seguía vivo. Y así, en la paz de nuestro hogar, rodeada del amor de mi esposo y del agradecimiento de los niños a los que ayudábamos, encontré mi propósito. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que heredamos en términos materiales, sino el impacto que dejamos en el mundo y en las personas que tocamos.